Entonces, lo que vamos a hablar hoy, charlar, conversar y también votar democráticamente acerca de mitos y verdades sobre la esclerosis múltiple. Bueno, ahí ven los lugares donde yo trabajo. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, soy profesor, estoy tanto en neurología como en una materia de grado como es histología, embriología, biología celular y genética. Así que eh, bastante ramificada mi cabeza. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad que afecta la mielina, por eso está dentro de lo que llamamos las enfermedades desmielinizantes. Pero tengan en cuenta que no es solamente pérdida de mielina, sino que también se pierden los axones, que son los cables que conectan a las neuronas, y también perdemos en algunas ocasiones a las neuronas propiamente dichas. Así que es una enfermedad que excede la mielina, tiene este componente que vamos a llamar degenerativo, y es muy importante tratar de preservar los axones y las neuronas, porque a diferencia de la mielina, no las podemos recuperar fácilmente. Y acá vemos a nuestra izquierda la sustancia blanca normal, vemos a las neuronas con sus prolongaciones, que son los axones, esos cables que nos conectan con otras células, que pueden ser neuronas o células musculares o receptores en la superficie de la piel. Y fíjense que cada tanto vemos esas envolturas que son la mielina, que hacen que la transmisión, la conducción eléctrica, la conducción nerviosa sea muy eficiente. Básicamente como un cable eléctrico de los que tenemos en casa, que tienen adentro el filamento de cobre y alrededor el aislante que vendría a ser la mielina. Lógicamente, un cable pelado, ¿qué le va a pasar? Hace un cortocircuito, que es lo que vemos en la placa desmielinizante. Fíjense que se pierden esas envolturas de mielina, lo que hace que la conducción nerviosa se altere, y en algunos casos, fíjense, se pierden los axones. Eso es más difícil de recuperar que el aislante al que le podríamos, comparando con un cable eléctrico, ponerle cinta aisladora. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Bárbaro. Entonces, ¿quiénes son los culpables de esta desmielinización y eventualmente pérdida de axones? Los macrófagos, que son células que forman parte de la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunológico, y los linfocitos, que son los linfocitos T, que es nuestro ejército de soldados que viene detrás de los macrófagos, y los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, y en estos casos son anticuerpos que no están para defendernos, sino dañando la mielina. ¿Cuáles son los mitos? Algunos de los mitos. Yo puse un montón y voy a tratar de hablar de todos si nos da el tiempo. Uno de ellos es que la esclerosis múltiple es una enfermedad genética, es una enfermedad hereditaria. Otra cosa que se ha dicho es que la esclerosis múltiple es una enfermedad contagiosa, que es mortal, o que no hay un tratamiento efectivo para la esclerosis múltiple y por tanto no se puede hacer nada. Y por otro lado, un brote significa que mi remedio, lo que me han dado, no está funcionando. Por otro lado, si tengo un brote, ¿ese brote debe ser tratado siempre o hay situaciones donde no hay que tratarlo? Como la esclerosis múltiple avanza por brotes y remisiones y puedo estar mucho tiempo sin síntomas, ¿puedo esperar para comenzar la medicación? Los pacientes que tienen esclerosis múltiple lamentablemente terminan en una silla de ruedas. Eso es un mito, no es un mito. Los pacientes con esclerosis múltiple no pueden trabajar por su enfermedad o no pueden tener hijos o es causada por una mala alimentación, y esto durante años lo he escuchado, y entonces haciendo una dieta específica se puede curar, o la esclerosis múltiple impide hacer ejercicio. Bueno, estos son algunos mitos que yo les quiero presentar y quiero que discutamos y que por supuesto opinen y voten. Y para hacer esto, vamos a poner como ejemplo a los cazadores de mitos. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver esta serie, que ellos ponían a prueba con experimentos, miren este auto fantástico que tenían, a prueba experimentalmente si un mito es verdadero o falso. Bueno, vamos a tratar de ser también los cazadores de mitos.
Entonces, primera pregunta, ¿la esclerosis múltiple es una enfermedad genética? ¿Es una enfermedad hereditaria? ¿Verdadero o falso? Votemos. Falso. Falso. Ahí tienen para marcar una crucecita. Bueno, finalizamos. ¡Oh, qué nivel! ¡Qué nivel de conocimiento! ¡Fantástico! Entonces, vamos a pasar a la respuesta. Entonces, ¿la esclerosis múltiple es genética y hereditaria? La respuesta lógicamente es no. No es una enfermedad genética. Un gemelo idéntico de una persona con esclerosis múltiple que tiene exactamente los mismos genes, pero no necesariamente desarrolla la enfermedad. O sea que sí, si fuera genética, uno esperaría que obviamente un gemelo idéntico tuviera esclerosis múltiple. No es el caso. Pero hay una predisposición genética, ténganlo en cuenta, esto es real. Por ejemplo, un europeo tiene una probabilidad, un europeo y un descendiente de europeo. Recuerden la frase del presidente, venimos de los barcos, no voy a discutirlo esto, no voy a discutirlo porque nos agarramos de los pelos, pero el europeo o descendiente de europeo tiene una probabilidad de 1 entre 1000 personas de desarrollar esclerosis múltiple, que es una proporción elevada, ¿no? Y los parientes de primer grado, hijos, hermanos, mellizos, de una persona con esclerosis múltiple tiene una probabilidad que es de entre 1 en 100 a 1 en 40. Y por supuesto, un gemelo idéntico es el que tiene mayor probabilidad, pero es 1 entre 4, llámese 25%. Entonces, los factores genéticos heredados no causan la enfermedad por sí mismos. Esta es la conclusión que tenemos que sacar. Tenemos que tener en cuenta el medio ambiente y la posibilidad de que un virus provoque, en conjunto con esta predisposición genética, la aparición de la esclerosis múltiple. Y esto en medicina lo llamamos causa múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple, predisposición genética, más cuestiones medioambientales e infecciosas que cuando se juntan aparece entonces la esclerosis múltiple. Otra cuestión, si hablamos de virus, si hablamos de cuestiones medioambientales, ¿la esclerosis múltiple es contagiosa? ¿Votemos? Opa, bueno, acá no fue la perfección numérica, ¿eh? Falso 93%, 7%, o sea, una persona le parece que es verdadero. Y después, si quieren, lo charlamos. Si es contagiosa, lógicamente no lo es, no lo es. Aquí está un cuadrito muy bonito, donde vemos la predisposición genética, los factores medioambientales y un agente infeccioso. Esta combinación de factores genera una respuesta inmunológica anormal y consecuentemente aparece la esclerosis múltiple. Fíjense, el ambiental, el déficit de vitamina D, que lo habrán escuchado muchos, es un factor predisponente para desarrollar la esclerosis múltiple. Y está visto que aquellos que viven más alejados del Ecuador, que se acercan más a los polos, que tienen menos exposición solar, fabrican menos vitamina D, perdón, que se produce obviamente al exponer la piel al sol. Es la vitamina del sol. Y en la alimentación está poco distribuida, es escasa. Entonces lo vamos a encontrar en los lácteos, que ustedes habrán visto que contienen vitamina A y D, y muchas veces están suplementados porque escasean en la naturaleza. Entonces hablamos de leche fortificada. Pero también está en pequeñas cantidades en los pescados, en los cereales, pero también, nuevamente, que hayan sido fortificados con vitamina D. Porque la fuente principal de producción es el sol. Entonces se recomienda desde ya tomar sol para fabricar esta vitamina. Otro de los factores ambientales, como pueden ver acá, el pulmón de una persona no fumadora, el pulmón negro, lleno de carbón, de una persona que fuma. El tabaquismo acelera, agrava la progresión de la esclerosis múltiple, así que lógicamente se recomienda no fumar. Y mire qué interesante, la imagen de abajo, la bandera de Canadá, que ahora se están muriendo de calor, han llegado a tener temperaturas de 50 grados,
Absolutamente insólito, pero normalmente hace mucho frío y poco sol. Bueno, el que viaja a un lugar de alta incidencia de esclerosis múltiple tiene la misma predisposición a tener esclerosis múltiple. O sea que el lugar a donde uno vive, lógicamente, le transmite a uno, probablemente por estas cuestiones ambientales, el riesgo de tener esclerosis múltiple. Entonces, si uno es canadiense y se va a vivir a Brasil, va a tener menos riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y si un brasileño se va a vivir a Canadá, tiene más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. ¿Se entiende esto que comenté? Entonces, probablemente el factor que está involucrado acá es la vitamina D, entre otros elementos, ¿no? Entonces, ¿es contagiosa? No es contagiosa. Y respecto al virus, el virus que se sospecha que está vinculado a la aparición de la esclerosis múltiple, es el virus de Epstein-Barr, es el virus de la mononucleosis, que yo personalmente le pido el análisis a todos los pacientes con esclerosis múltiple y hasta ahora el 100% me ha dado positivo. Y hay estudios a nivel mundial que muestran que todos los pacientes con esclerosis múltiple han tenido previamente infección por el virus de Epstein-Barr, por el virus de la mononucleosis. Pero no es que la esclerosis múltiple se produce en el momento que uno se contagia con este virus. Lo que se sospecha es que este virus va generando un desarreglo en el sistema inmunológico y varios años después, incluso décadas, aparece la enfermedad. Incluso hay algunos neurólogos especialistas en esclerosis múltiple, particularmente los neurólogos ingleses, que proponen, cosa que va a ser muy difícil de poner en práctica, vacunar a la población en forma preventiva contra el virus de Epstein-Barr y ver, décadas después, si eso previene la esclerosis múltiple. Y es muy difícil, ¿no?, de implementar, como se imaginarán, pero algunos esto lo han propuesto. Y esta es una pregunta muy dura, pero hay que hacérsela. ¿Es mortal, verdadero o falso? Muy bien. Mayoritariamente la respuesta fue falso. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, en el momento en el que vivimos, en la actualidad, porque lógicamente si nos trasladamos hace 50 años, 40 años, donde no había recursos terapéuticos y uno no podía decir esto tan fácilmente, ¿no? Entonces, no está considerada como una enfermedad mortal. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienen una esperanza de vida cercana a la normal. En 1936, solo el 8% de los pacientes seguía con vida 20 años después del diagnóstico de la enfermedad. En 1961, más del 80% de los pacientes sobrevivían 20 años tras la aparición de la enfermedad. Por supuesto, no todas las esclerosis múltiples son iguales. Hay formas más agresivas, hay formas más benignas, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero gracias a los tratamientos modificadores de la enfermedad, el riesgo hoy por hoy es muy bajo, mínimo. ¿Y qué condiciones hay que cumplir? La persona comienza con el tratamiento lo suficientemente pronto, lo más rápido posible, si obviamente este programa de tratamiento durante un tiempo prolongado. Incluso hoy, las formas progresivas que no teníamos opciones terapéuticas, hoy las tienen. Así que esto se ha ampliado de una forma que yo diría maravillosa en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Y por supuesto hay algunas limitaciones. La disponibilidad del tratamiento, a veces no hay una obra social o una prepaga, a veces demoran mucho en entregarse los medicamentos, y por supuesto hay que monitorizar la respuesta a ese tratamiento, ¿no? Si hay una posibilidad de falla, rápidamente cambiar por otro. Entonces, las personas con esclerosis múltiple pueden disfrutar de una vida activa y feliz, incluso si hay una discapacidad física. Entonces, tengamos presente hoy por hoy que no está considerada entonces una enfermedad mortal. No hay un tratamiento efectivo para la esclerosis múltiple, no se puede hacer nada. ¿Esto es cierto? Acá. Perfecto, mayoritariamente, otra vez, falso. Entonces, ¿hay tratamientos? De sobra hay tratamientos. Esto es falso.
hay tratamientos específicos de la esclerosis múltiple, hay tratamientos de las recaídas, hay tratamientos sintomáticos y la neurorehabilitación. Okay. Y en 1868, el doctor Charcot, el padre de la neurología, el que describió por primera vez la esclerosis múltiple, es la persona, obviamente, para nosotros más admirada de la neurología, neurólogo francés, en Salpêtrière. Lo describió 125 años a la esclerosis múltiple, antes de 125 años antes de que saliera el primer tratamiento efectivo. Miren todo el tiempo que pasó, miren la cantidad de agua por debajo del puente que tuvo que pasar hasta que apareció el primer tratamiento, que fue el interferón beta 1B. Y a partir de ahí, como un cohete que viaja a la luna, la cantidad de opciones terapéuticas se ha ido multiplicando en forma geométrica. Miren lo que ha pasado. Antes del interferón se usaban los corticoides, se usaba el ACTH, que es una hormona que estimula el funcionamiento de la glándula suprarrenal para que produzca corticoides propios, pero obviamente esto no detenía el avance de la enfermedad. Entonces aparecieron todas estas opciones terapéuticas y en los últimos, este año apareció, en Argentina está disponible el Siponimod, que es una droga para tratar formas progresivas de la esclerosis múltiple como el ocrelizumab, y otra opción parecida al ocrelizumab es el ofatumumab. Estas son opciones sumamente recientes y con indicaciones para no solo la forma recaída-remisión, sino también para las formas progresivas de esclerosis múltiple. Así que hoy tenemos un arsenal terapéutico que ha logrado modificar la evolución de la esclerosis múltiple. Por eso se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad. Hay un antes y un después. Y fíjense, en un primer momento, con los interferones, con el acetato de glatirammer, el objetivo que teníamos era reducir la progresión de la discapacidad y también reducir la tasa, la frecuencia de los brotes o recaídas. Teníamos un deseo modesto con los tratamientos. Después quisimos que el paciente no quisimos solo reducir, queremos que esté libre de actividad de la enfermedad, o sea, que no se vean brotes y no se vea progresión. Y ahora somos más pretenciosos. Queremos que el paciente mejore su discapacidad física y mejore su calidad de vida. Entonces, cada vez los tratamientos nos tienen que ofrecer mejores cosas para los pacientes. Ya no tenemos ese pedido modesto del comienzo. Ahora queremos más cosas. Y ustedes obviamente también tienen que pedir más cosas de nosotros. Entonces, este paradigma basado en la falla terapéutica hoy es el paradigma basado en la mejoría. Y tenemos opciones terapéuticas que mejoran tanto la discapacidad como la calidad. Tenemos opciones orales en esclerosis múltiple, 5 opciones, y les puse de otro color Siponimod porque es algo nuevo que ha salido dirigido a las formas secundarias progresivas. Las otras están dirigidas a la forma recaída-remisión. Y tenemos también opciones muy potentes que son los anticuerpos monoclonales. ¿Alguien conoce a la persona que está ahí señalada con una foto mirándonos de frente? ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Es argentino. Les digo que es argentino. No, yo la verdad que ni idea, Javi. No Bueno, les digo, es premio Nobel de Medicina. Es César Milstein. Muy bien, muy bien. Este señor que ven ahí es premio Nobel de Medicina, argentino, radicado en Inglaterra, porque bueno, ustedes saben cómo es Argentina, ¿no? Les tengo que explicar. Le ofrecieron el oro y el moro en Londres, y bueno, no le quedó más remedio que irse a trabajar allá y descubrió los anticuerpos monoclonales que hoy se usan en neurología, en neuroinmunología,
en dermatología, en reumatología, en oncología, en hematología, y curan enfermedades, curan algunos tipos de cáncer. Así que esto ha sido una revolución que yo no sé dónde termina. Y para la esclerosis múltiple hay algunos anticuerpos disponibles, como el natalizumab y el alemtuzumab. Son drogas muy potentes. En el caso del natalizumab, es difícil de interpretar el dibujito, pero lo que se ve es que bloquea la entrada de los linfocitos T al sistema nervioso, y en el caso del alemtuzumab, lo que hace es destruir las células que provocan autoinmunidad, y nos quedamos con las células que nos protegen, nos defienden de las infecciones. Entonces, esto es una forma de limpiar nuestro sistema inmunológico de las células que son autoinmunes, las que agreden al sistema nervioso. Acá les doy 2 ejemplos, pero tenemos más ejemplos. Otro ejemplo es los anticuerpos anti-CD20, que destruyen a los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, y en este caso los anticuerpos que dañan la mielina y los axones, y son los que, cuando uno hace un estudio de líquido cefalorraquídeo, se llaman bandas oligoclonales. Entonces, estos linfocitos son destruidos por estos anticuerpos, que tenemos 3 tipos disponibles: rituximab, ocrelizumab y ofatumumab. Y ocrelizumab fue la primera droga aprobada para la esclerosis múltiple forma primaria progresiva. Esta es una revolución en cuanto a los tratamientos. Así como siponimod es para la forma secundaria progresiva, ocrelizumab es para la forma primaria progresiva. Así que tenemos ahora tratamientos para estas formas. Y por otro lado, acá les hago un esquema donde tenemos a los pacientes con esclerosis múltiple. Hay verdes, hay rojos, hay bordó. Y estos son los pacientes que no vienen con etiqueta, en el sentido de ¿cuál va a responder al tratamiento que yo le ofrezca? Y no, es una población heterogénea. Entonces vamos a encontrar pacientes que no responden al tratamiento, vamos a encontrar aquellos que responden parcialmente, y una gran mayoría, por suerte, va a responder adecuadamente y por largo plazo. Pero nosotros como médicos muchas veces no sabemos en qué categoría está el paciente, la persona con esclerosis múltiple. ¿Va a responder? ¿No va a responder? ¿Va a responder parcialmente? Tenemos algunos parámetros a la hora de elegir, pero no siempre esto funciona. Entonces es muy importante que ustedes se controlen con su médico, que concurran, que hagan consultas presenciales o teleconsultas para ver cómo ustedes andan. Entonces nosotros podemos de esa manera evaluar si están respondiendo bien o no al tratamiento. Y por supuesto, otra obligación que hay es poner en la balanza riesgos y beneficios de cada tratamiento que nosotros elijamos. Y yo soy muy democrático a la hora de la elección de los tratamientos. Yo discuto todos los tratamientos con los pacientes, con ustedes. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que por más que uno le quiera dar el medicamento más potente, bueno, yo no me quiero poner una inyección, yo le tengo miedo a las inyecciones, a mí me caen mal las pastillas, preferiría un inyectable, no, yo no quiero tomar... Recién lo veía y ahora no lo veo más. pastillas. No sé cómo. Ahí está. Entonces, uno siempre pone en la balanza los riesgos, los beneficios, la calidad de vida a la hora de dar un tratamiento. Ahora sí, otra de las opciones es el tratamiento sintomático, porque no todo pasa por controlar al sistema inmunológico para evitar recaídas o progresión. Hay otras cosas que le pasan a los pacientes con esclerosis múltiple: visión doble, dificultades para orinar, pinchazos, hormigueos en las piernas, caídas, olvidos, problemas cognitivos, urgencia miccional que puede transformarse en incontinencia, mucha dificultad a la hora de agacharse. Son cuestiones que tienen que ver con vivir con esclerosis múltiple. Espasticidad, rigidez muscular que genera dolor, como en la primera imagen, mucha fatiga cuando hace calor, cuesta todo, ¿no?
falta de deseo sexual o indiferencia afectiva, depresión. Son cuestiones que pueden dar la enfermedad o que acompañan este diagnóstico de enfermedad crónica, ¿no? Entonces, eso también tiene tratamientos específicos, hay fármacos que lógicamente ayudan a tener una mejor calidad de vida cuando se presentan, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es una recaída o brote? Es un síntoma compatible con un problema neurológico que tiene que durar más de 24 horas. Y deben excluirse otras causas, fiebres, problemas metabólicos, porque eso lo llamamos pseudobrotes, pseudoexacerbaciones, no son verdaderos brotes. Una infección urinaria puede ser, por ejemplo, que agrave los síntomas que uno ya padece. Por tanto, hay que esperar a que pase la temperatura, la fiebre o la infección para saber si efectivamente hay un brote. Por supuesto, estos brotes tienen que separarse en el tiempo. Cuando decimos, ¿es un solo brote o son dos brotes? Tiene que haber diferencia entre los síntomas de por lo menos un mes. Más de 24 horas, síntomas separados por un mes, para hablar en ese caso de dos brotes. Entonces, ¿tener un brote significa que la medicación no está funcionando? ¿Verdadero o falso? Ahí votamos. Y aprovechando una preguntita que viene en el chat, si la incontinencia es un síntoma de la esclerosis múltiple o no, la respuesta es sí, es un síntoma de la esclerosis múltiple. Las lesiones en la médula espinal, muy cerquita de donde están los centros de control de la vejiga y del intestino, pueden obviamente afectar el funcionamiento tanto de la vejiga como del intestino. ¿Qué puede producir a nivel de la vejiga? A eso lo llamamos vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica puede producir urgencia miccional, la vejiga se llena un poquitito de pis y ya viene la sensación de ganas de ir al baño. Y lo hago así con el ruidito de mis dedos porque hay que salir volando, porque si no, uno se hace pis encima. Y la otra posibilidad es que la vejiga no genera ninguna sensación de ganas de orinar, y la vejiga se llena, se llena, se llena, se llena, y entonces se produce lo que se llama orina por rebosamiento. Toso, me río, hago algún tipo de esfuerzo, y ahí me hago pis encima. Las dos situaciones tienen que ver con un problema en la médula espinal que controla la vejiga. Pero también a esa misma altura está el control de los intestinos. Entonces puede aparecer constipación y pasarse uno muchos días, hasta una semana sin ir de cuerpo, como todo lo contrario, ¿no? Dificultades para contener la materia fecal. Entonces es mucho más frecuente, por supuesto, el problema de la vejiga que el problema de los intestinos, y ahí nos ayudan muchísimo los urólogos, muchísimo. ¿En Alcem sigue estando nuestro amigo Susana? Sí, sigue estando el doctor Longo, que incluso en nuestro Maestro canal total, de genio YouTube, total. Emilio, sí. Y en el canal de YouTube hay varios temas sobre el tema de la vejiga neurogénica. Excelente. Así que Agostina, ¿no? Agostina que preguntó Sí. eso por el chat. La verdad que estaría bueno que entres entonces a interiorizarte un poquito más de la vejiga neurogénica, que por supuesto tiene tratamiento, ¿eh? Hay varias opciones terapéuticas para eso. Así que no dejes de hablar con un urólogo o obviamente, bueno, interiorizarte con el canal de YouTube. Seguimos entonces. Acá votamos y está bastante dividida la cosa, ¿eh? Así que bueno, acá hay un mito que tenemos que develar. Y entonces, ¿significa que no está funcionando? La realidad es que la esclerosis múltiple es impredecible y se manifiesta de manera diferente en cada persona. Algunas de las personas pueden no tener ataques o recaídas, mientras que otras los tienen de vez en cuando. Si la recaída es leve, no implica falla del tratamiento, porque la realidad es que no hay un tratamiento que uno pueda considerar 100% efectivo. Por supuesto,
Esto hay que hacer controles clínicos de resonancia en forma periódica para evaluar la eficacia del tratamiento. Muchas veces el paciente no siente absolutamente nada, sin embargo, cuando hacemos la resonancia magnética aparecen lesiones nuevas. ¿Qué es lo que hacemos los neurólogos? Si aparece una lesión nueva que no toma contraste o esa lesión da un poco de adormecimiento, hormigueos, algún síntoma que nosotros llamamos sensitivo, esto no implica una falla del tratamiento, pero lógicamente, a lo mejor en vez de hacer una resonancia dentro de un año, le hago una resonancia dentro de 6 meses. Y si yo veo que se siguen acumulando lesiones o aparece otra vez en el camino algún síntoma neurológico, lógicamente, lo más probable es que me plantee un cambio de tratamiento. Distinto es si es un brote fuerte. Si es un brote fuerte, bueno, uno tiene que asumir que ese tratamiento no está haciendo lo que uno querría. Antes, cuando solo teníamos disponible el acetato de glatirame y el interferón, la verdad que lo que hacíamos era aguantar, tratar de estirar el chicle, porque las opciones terapéuticas eran pocas. Hoy que tenemos ese arsenal que yo les mostré, nuestra tolerancia a los brotes, nuestra tolerancia a nuevas lesiones en la resonancia, les digo que es una tolerancia minúscula, cercana al 0. Así que lo más probable es que los controlemos muy de cerca y si la cosa continúa, hagamos un cambio de medicación. Y entonces ahí viene el punto, ¿todas las recaídas de esclerosis múltiple deben ser tratadas? ¿Verdadero o falso? Bueno, otra polémica, me gusta esto, me gusta que haya polémica. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que decir de esto? ¿Todas las recaídas deben ser tratadas? Bueno, veamos. ¿Qué es lo que se dice? La respuesta es no. Entonces, aquellas que alteran significativamente la funcionalidad y actividades de la vida diaria del paciente, estas que llamamos moderadas o severas, esas deben ser tratadas. Pero, ¿cuál es el punto de tratar una recaída? El tratamiento de la recaída acorta la duración de los síntomas, pero no impacta en el grado de recuperación final. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí el corticoide, que es lo que usamos para tratar una recaída, no cambia el pronóstico de la enfermedad y tampoco cambia el pronóstico del brote. Es decir, ayuda a que uno se recupere más rápido. ¿Esto por qué es importante desde mi punto de vista? Y bueno, porque si uno tiene que hacer una rehabilitación, y cuanto antes mejor, lógicamente, uno quiere poder recobrar su funcionalidad lo antes posible. Ahora, si el brote es leve, como le decía antes, bueno, se me durmió un poquito la cara, se me durmió un poco el brazo, los corticoides tampoco son inocuos, pueden provocar cataratas, retención de líquidos, generar hipertensión. Entonces, otra vez, poner en la balanza riesgos y beneficios. Entonces, para brotes fuertes, usamos corticoides como tratamiento. Para brotes leves, preferimos esperar, monitorizar al paciente y ver si eventualmente tenemos que cambiar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que miramos cuando hacemos los controles? Aumento en la frecuencia de los brotes, recuperación incompleta de los brotes, incluso habiendo recibido corticoides, aumento de la discapacidad física, aumento o nuevas lesiones en la resonancia magnética, que haya problemas en la memoria, en la atención, en la concentración, o problemas visuales nuevos, o un aumento sostenido de la fatiga, que hace que en vez de caminar 20 cuadras, ahora solo puedo caminar 15 o 10. Entonces, todos estos elementos a nosotros nos prenden las alarmas. El semáforo está en verde, pasa a amarillo y eventualmente pasará a rojo y me obligará a cambiar el tratamiento. Entonces, iniciamos un tratamiento, vamos viendo si la enfermedad está estable o no. Si está estable, continuamos el tratamiento, pero si vemos alguna de estas alertas, banderas rojas, bueno, evaluamos entonces si este tratamiento es el apropiado o no, y por tanto, si no lo es, cambiamos de tratamiento.
Ya que la esclerosis múltiple se puede desarrollar lentamente, ¿puedo esperar a comenzar la medicación? ¿Verdadero o falso? Muy bien, mayoritariamente falso. Entonces, ya que es falso, estoy de acuerdo con ustedes, el daño neurológico puede producirse desde el comienzo de la enfermedad, por lo tanto, y con signo de admiración, no demorar el tratamiento. La demora, básicamente, al comienzo tiene que ver, por un lado, que tenemos que hacer un montón de estudios, tenemos que hacer análisis de sangre, potenciales evocados, a veces necesitamos hacer una punción lumbar para ver las bandas oligoclonales, tenemos que llenar un montón de formularios, ustedes lo sabrán muy bien, y esperar a que la cobertura médica nos autorice el tratamiento. Pero esa es la demora. Esa es la demora. Una vez que uno tiene el diagnóstico, lógicamente, empezar un tratamiento para evitar que esta enfermedad progrese. ¿Estamos de acuerdo? El 85% de las personas que tienen un episodio sugerente de esclerosis múltiple van a desarrollar la enfermedad en un plazo de 2 años cuando no han recibido tratamiento. Aunque una persona con esclerosis múltiple no presente síntomas, el daño inicial y acumulativo podría afectar sus habilidades cognitivas, memoria, atención, velocidad de procesamiento de la información. Entonces, iniciar un tratamiento modificador de la enfermedad, lo ideal es de forma inmediata. No bien ocurre el primer brote. Y esto va a retrasar significativamente una segunda recaída y también puede reducir la frecuencia y la gravedad de las recaídas. Así que, obviamente, tiempo, como se usa en otras áreas de la neurología, tiempo es cerebro y médula espinal. Hay que cuidar nuestro cerebro, hay que cuidar nuestra médula espinal, y el tiempo es muy valioso a la hora del tratamiento. Entonces, tiempo es cerebro. Entonces, lo que vemos es que si el tratamiento es precoz, hay poca discapacidad o nula. Si el tratamiento es tardío, los resultados no son tan buenos, y si es muy tardío, en realidad la evolución no la podemos cambiar con el tratamiento. Simplemente vemos la evolución natural de la enfermedad. Entonces, si queremos modificar el curso del tratamiento, el curso de la enfermedad, hay que hacer un tratamiento precoz para que la persona no tenga discapacidad y pueda hacer una vida normal. Entonces, esto es clave como mensaje. Y acá vemos esa curva que va hacia arriba, que es la acumulación de brotes, que es la acumulación de discapacidad, que es la acumulación de daño. Entonces, si yo trato en el primer brote, miren la efectividad del tratamiento. Si yo trato en el segundo brote, y si yo trato cuando la enfermedad está avanzada, va cayendo la efectividad del tratamiento. Entonces, tiempo es cerebro y médula espinal. No bien esté el diagnóstico, empezar el tratamiento. Y ya cuando está en la forma progresiva, solo tenemos una opción terapéutica, como hablamos antes. Entonces, no perdamos nuestro tiempo, asumamos los médicos también, no hablo de los pacientes, hablo de los médicos. Muchos esperan a la segunda recaída de la enfermedad para empezar a tratar, porque hay ciertas dudas. No. Hoy los criterios de esclerosis múltiple, cuando hay un primer brote y hay actividad de la enfermedad y hay bandas oligoclonales, es esclerosis múltiple, no es otra enfermedad. Los afectados de esclerosis múltiple están destinados a una silla de ruedas, ¿verdadero o falso? Otra pregunta difícil. Muy bien, mayoritariamente falso. Entonces, hoy en día, gracias a estas opciones terapéuticas que estuvimos discutiendo, a el tratamiento bien rápido, lo más efectivo que se pueda, porque tiempo es cerebro y médula espinal, y también por los tratamientos no modificadores de la enfermedad, la kinesiología, fisioterapia. Entonces, esta discapacidad se puede limitar, retrasar e incluso, con ciertos tratamientos, mejorar. Pero obviamente la clave es iniciar el tratamiento muy temprano con la droga más efectiva para ese paciente.
Esto disminuye la pérdida de tejido cerebral. Así que esto lo vimos a partir de este boom en la cantidad de opciones terapéuticas. Y por supuesto, algunos pacientes van a tener problemas para andar, porque bueno, quizás el primer brote es un brote que dejó alguna discapacidad motora, un problema en una pierna, un problema en el equilibrio. Los que acaban necesitando una silla de ruedas, por suerte, son menos de los que en general se piensa. Y 2/3 de la población con esclerosis múltiple, y esto es estadístico, no necesitará silla de ruedas. Pero quizás un apoyo, quizás un bastón, quizás un andador, pero no necesariamente silla de ruedas. Entonces la respuesta es no, es falso. Y las personas con esclerosis múltiple no pueden trabajar por su enfermedad. ¿Esto es verdadero o falso? Bien, mayoritariamente falso, correcto. Entonces, la esclerosis múltiple, lógico, puede afectar la capacidad para trabajar, porque en algunos casos da problemas cognitivos, problemas de atención, de concentración, de velocidad mental, incluso fatiga, mucho cansancio. Entonces ahí tenemos un dibujito un poquito representativo de la situación. Entonces, en función del tipo de trabajo y del estado de la enfermedad, las personas deberán reorganizar su vida laboral para adaptar las horas de trabajo o, lamentablemente, si la discapacidad que provoca la esclerosis múltiple es seria, pueden llegar a dejar de trabajar. Pero ahora, hoy por hoy, ahora, hay teletrabajo. Esta cuestión de la pandemia, realmente no todo es negativo desde mi punto de vista, porque el teletrabajo vino para quedarse. Entonces, ahí tenemos una opción laboral más para las personas con esclerosis múltiple. Entonces, la verdad que hoy por hoy a mí me resulta más que falso este mito, ¿no? Pero bueno, esto me ha pasado, que algunas personas con esclerosis múltiple cambian de carrera por esta cuestión y comienzan a hacer cosas que, bueno, dejo de hacer este trabajo que realmente no me gustaba, no me interesaba, lo hacía en piloto automático, voy a hacer lo que me gusta a partir de ahora. Y me parece que eso también es importante, ¿no?, de destacar. Pero bueno, hay datos sobre esto, ¿no? 3/4 partes de las personas con esclerosis múltiple afirman que la enfermedad afecta su trabajo por las alteraciones motrices, sensoriales, dificultades en el habla, por la fatiga, por los problemas visuales, etc. Entonces, ¿qué es lo que nuestro trabajo nos tendría que garantizar o ayudar? Con un horario laboral flexible, con pausas, con descansos, con variedad de tareas, que se pueda adaptar el espacio de trabajo, incluso poder hacer teletrabajo, evitar los lugares calurosos, sabemos que hace mal el calor intenso a la esclerosis, y por supuesto que en el trabajo les permitan ir a hacer las consultas regulares a los médicos, ¿no? O poder ir a hacer la kinesiología. Entonces, estas son cosas que hacen que uno pueda seguir trabajando como venía haciéndolo. Entonces, no es una causa de despido la esclerosis múltiple, por suerte nuestras leyes nos amparan y mucho. Una cosa que se aconseja, pero esto la verdad que es polémico porque algunos realmente no lo quieren contar, puede que el empleado esté más protegido si el empleador esté al tanto de su enfermedad. No siempre esto es bueno, ¿no? Esto hay que sondear un poco. En algunos casos puede ser necesario informar a los compañeros de trabajo, especialmente si la rutina se ve afectada por la fatiga o la falta de concentración. Y por supuesto, en algunos casos aumenta el riesgo de sufrir accidentes por caídas. Entonces, esto habría que informarlo al empleador. Otro de los puntos, las mujeres con esclerosis múltiple no pueden tener hijos. ¿Esto es cierto? Bueno, 100% falso, fantástico. Mito destruido, entonces. Entonces, es falso, correcto. No impone restricciones de este tipo. Por supuesto, esta esclerosis múltiple no afecta ni la ovulación en las mujeres, ni la producción de espermatozoides en los hombres. Así que no habría ninguna restricción para tener hijos. Por supuesto, único factor a tener en cuenta es el deseo de la pareja de tener un bebé. Pero cuidado, cuidado. Si hay dificultades para tener hijos,
la estimulación hormonal en técnicas de reproducción asistida aumentaría el riesgo de recaídas. Entonces, uno ahí pone en la balanza riesgo-beneficio de hacer una estimulación hormonal en una reproducción asistida. Pero bueno, con un acompañamiento médico, digamos, eso lógicamente se puede hacer. Y por supuesto los niños son sanos y el parto es como en cualquier mujer, y si se necesita hacer una cesárea, se hará una cesárea. O sea que acá no hay problemas. Y por supuesto la lactancia, ahí sí yo disiento con algunos colegas que dicen que no lactancia materna. Para mí es algo fundamental el contacto madre e hijo en ese primer periodo, que es el puerperio. La leche materna tiene todas las vitaminas, anticuerpos, nutrientes, y no lo puede reemplazar ninguna leche maternizada. Así que yo estoy sumamente a favor de la lactancia materna, pero si la esclerosis múltiple, lógicamente, es una forma agresiva, uno va a tratar de que esa lactancia dure lo menos posible. Pero yo vuelvo a decir, no estoy en contra de la lactancia, por lo menos un mes yo autoriza, y se puede estirar a 2 meses mejor. Bueno, y a muchas de las chicas yo les he mandado a los obstetras para que hablen con ellos, para guardar leche materna, si sobra que se guarde, y entonces para cuando tienen que empezar el tratamiento, le pueden dar leche materna guardada. Así que bueno, eso es mi opinión personal, lógicamente, ¿no? Y por supuesto, en general, no se requiere recibir tratamiento para la esclerosis múltiple durante el embarazo, porque el embarazo en sí mismo es un tratamiento. Así que durante ese periodo, en general, no necesitamos usar un tratamiento. Muy poquitos casos necesitan continuar con el tratamiento el primer trimestre. La esclerosis múltiple es causada por una mala alimentación y se puede curar mediante cambios en la misma. ¿Verdadero o falso? Bien, mayoritariamente falso. Después el que puso verdadero me cuenta cuál es el secreto de la alimentación, por favor, porque yo también lo quisiera saber. Entonces, parece que la dieta tiene poca influencia en la esclerosis múltiple. Miren, yo he ido a varios cursos sobre dieta y esclerosis múltiple, pero la verdad que cuando termino digo, ¿y ahora qué? Porque muchos recomiendan la dieta mediterránea, que tiene el salmón, que tiene el atún, que tiene las olivas, pero la zona del Mediterráneo es donde hay más esclerosis múltiple, entonces no sé cuánto impacto tiene la dieta, ¿no? Pero bueno, sinceramente, se sugiere obviamente a toda la población, no solo a los pacientes con esclerosis múltiple, comer más frutas, verduras, fibra, no usar grasas saturadas, y obviamente esto ayuda a mantener un cuerpo y un sistema nervioso sano. Pero aquellos que necesitan un consejo nutricional, se sugiere una fuente extra de ácidos grasos poliinsaturados, que parecen tener alguna propiedad inmunomoduladora, mejorar el funcionamiento del sistema inmune. El pescado graso está dentro de esa, ahí les muestro el salmón, la trucha, el atún, la caballa. Es una buena fuente de ácidos grasos esenciales. Y por otro lado, aceites vegetales puros, que son ricos en ácido linoleico, que son también grasas poliinsaturadas. Pero la verdad que los estudios hasta ahora, con ejemplo aceite de girasol, aceite de cártamo, aceites de pescado, algunos son beneficiosos, otros no han mostrado nada. Pero bueno, dieta sana, bienvenida. ¿Y la esclerosis múltiple impide hacer ejercicio? Ya estamos terminando. Falso. Y un verdadero. ¿Será la misma persona que siempre contesta verdadero? Gran pregunta. Qué misterio. Entonces, la respuesta es no. Los deportes y el ejercicio están permitidos para las personas con esclerosis múltiple y además forman parte de un estilo de vida saludable. Por supuesto, si hay alguna limitación médica, hay que hacerlo en combinación con fisioterapia, porque muchas veces hay dolor, hay espasmos musculares, hay espasticidad, pero el ejercicio ayuda a reducir estos síntomas, tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también reduce el estrés,
las famosas endorfinas que se producen con el ejercicio aeróbico. Esas endorfinas que cuando uno termina de hacer actividad física dice, ¡ay, qué joven que me siento! Me siento como si tuviera 10 años menos. Y por supuesto, cuando uno hace actividad física en grupo, fomenta las relaciones interpersonales. Entonces, cuerpo y mente sanos a través del ejercicio, ¿no? Ya sea, se puede hacer técnicas de relajación como yoga, el tai chi, y por supuesto, actividad física como nadar, hacer bicicleta o salir a caminar, son todas actividades aconsejadas para las personas con esclerosis múltiple. Entonces, un pequeño resumen de cosas para hacer, la fisiatría, hay tenista, ¿no? Maratonista, ustedes conocen probablemente a un gran maratonista. ¿No, Susana? Sí, seguro que lo conocen. Además fue o es paciente tuyo, Ajá. Fernando Campomier, así que Exacto, Fernando, Fernando capaz que muchos lo Gila, conocen. sí, está en redes, muchos Así que bueno, lo es el conocen. mejor de los ejemplos quizás de lo que se puede hacer con la gimnasia, con la actividad física aeróbica, desafiando los límites, ¿no? Así que bueno, esto es importante conocerlo. Y por supuesto, no es solo el neurólogo, no es solo el kinesiólogo, el médico rehabilitador, también el terapista ocupacional, muchas veces nos ayuda la enfermera, la nutricionista, la fonoaudióloga, la estimulación cognitiva o rehabilitación con una neuropsicóloga, el trabajador social, bueno, el urólogo. Esto es un equipo multidisciplinario y por supuesto en este equipo también está el grupo familiar, no nos olvidemos, ¿no? La ayuda enorme que da la familia. Entonces, esto es importantísimo. No, el paciente nunca está solo, somos un equipo. Y les agradezco enormemente la atención. Y quedo obviamente para las preguntas que quieran, si hay tiempo.